Muy bien. Bueno, saludo a la gente de Instagram y a la gente que está presente y a la del otro video. Bueno, primero me presento, mi nombre es Mauro Cantero, soy kinesiólogo, hace ya más de 10 años y hace aproximadamente 2 años y medio soy quiropráctico. Así que bueno, esta charla vamos a hablar un poco de lo que es salud desde el punto de vista de la quiropraxia y también un poco sacar un poco las curiosidades de qué hace la quiropraxia y cómo puedo ayudarles en su vida y beneficiarlos en su día a día para que estén más felices, disfruten y puedan disfrutar estos hermosos días también, así como hoy estamos teniendo acá. Así que bueno, lo primero que quería empezar, justamente estando en este parque y en esta localidad que es Neuquén, donde es un clima bastante seco y árido, mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes piensan que hay una relación entre las plantas, el césped, los árboles y la columna vertebral y nuestro cuerpo? ¿Sí o no? Sí. Sí, entonces, sí. ¿Cuál sería, por ejemplo, tu nombre es Ivonne? ¿Cuál sería ese? Para mí es importantísimo porque estoy en un lugar muy húmedo y no me hacía bien. Ajá. Sentí que era mi cuerpo y yo, acostumbrada muchos años en este clima, que no me venía bien el calor y a su vez la humedad. Bien. Sentía más dolor en mis rodillas y en mis hombros, que es mi problema en este momento. Tu relación. La humedad no me era cómoda. La humedad no te ayudaba. ¿Le encuentran alguna relación a la naturaleza, vamos a ponerla así, y al cuerpo? ¿Cuál? Por la conexión que hay entre las. No es lo mismo estar caminando en un suelo totalmente seco y duro que estar en el centro de las sensaciones van cambiando dependiendo de cómo se estimula. Muy bien. Por ahí va más o menos. Entonces, vamos a imaginar por un momento que este parque no lo rieguen. ¿Qué pasaría con las plantas y el césped en este clima? Se secaría. Muy bien, perfecto. Tiene que venir a trabajar, no vienen a trabajar un día o por una semana. ¿Qué pasaría durante esa semana? El trabajo Es una. se empieza. Empieza. Muy bien. ¿Y qué pasaría si eso lo estiramos por un mes o 2 meses? Se muere el parque. Lo que el propio cuerpo relaciona la columna e imaginando que los. Entonces, es lo mismo que este parque. Imaginemos las plantas, todo lo que es natural del parque, no lo artificial. Entonces, el beneficio que tiene de poder regarlo todos los días y curro, el parque se va a ver, no lo vamos a poder disfrutar más como en este momento. Los están empezando a crecer, el césped que está verde y todo lo demás. Entonces, buenas tardes. Entonces, imaginemos que acá esta es nuestra columna, la de cada uno, es una maqueta. Acá tenemos el cerebro y acá tenemos algo amarillo, colecitos amarillos. Entonces, imaginemos que el cerebro en sí de ir constantemente del cerebro hacia todo el cuerpo. Entonces, los jardineros
la comunicación fluya el agua por toda nuestra columna y salga por estos caballitos amarillos que permite ocurre con nuestro cuerpo. La quiropraxia es realmente de asegurar que todos los aspersores de este parque se mantengan prendidos y de que el jardinero haga su trabajo todos los días y venga contento a hacer su trabajo y a cuidar el parque y que la gente lo pueda disfrutar. ¿Y la gente quién seríamos? Seríamos nosotros. ¿Poder disfrutar de qué? De nuestro propio cuerpo y de la vida misma. Entonces, ¿cómo se encarga de eso la quiropraxia? ¿Alguno fue a un quiropráctico? ¿No sé qué es la quiropraxia? Levanten la mano. Ahí hay 1, 2, 3. ¿Alguien más? No hay idea de que le enseñan a mover los huesos. Le enseñan a mover los huesos. Esa es, digamos, lo más conocido que está en el inconsciente de la gente o que la gente conoce, que es, bueno, toc, hace y mueve un hueso y suena. Es algo así, pero no tan así. Entonces, ¿qué es lo que buscamos los quiroprácticos? Es una profesión de la salud que para poder realizarla hay que ser kinesiólogo primero, se estudia 5 años, y después 2 años y medio de formación de quiropraxia de posgrado. Entonces, lo que nosotros buscamos es estudiar columna, todos estos huesitos, el sistema nervioso, que es todo esto amarillito, que va por acá, son nervios, la médula espinal, estudiar cómo se relaciona la columna con el sistema nervioso. La función principal que cumple es llevar la atención del cuerpo hacia el cerebro y hacia el cuerpo. Algunas enfermedades. Un poco líquido, perfecto. Todo lo que ustedes están nada. Voy a ponerlo de nuevo. Ahí va. Básicamente nos enfermamos. Si nos enfermamos tenemos que tener en cuenta que hay una causa de por cuál ocurre eso. Entonces imaginemos que si el jardín está todo el tiempo o el parque está todo el tiempo siendo cuidado y regado, es más difícil que las plantas se enfermen y que les llegue agua todos los días. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, bueno. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Y la quiropraxia se encarga también de eso, de corregir lo que se llaman subluxaciones vertebrales. ¿Alguna vez alguien escuchó este nombre? Que parece rarísimo. Allá sí. Subluxación vertebral. Muy bien, la subluxación vertebral lo que es básicamente es que cuando una vértebra de nuestra espalda se mueve por una determinada causa, y algunas son de las que dijeron, después voy a hablar de eso, se mueve del lugar, comprime un nervio, que sería una manguera de este parque, y eso no hace que llegue toda la información que tiene que llegar a donde el nervio este va, al órgano. Imagínense, nervios de acá van a ir a la parte digestiva, los de acá a los pulmones, bronquios, los demás acá arriba al cuello, a las arterias, acá abajo toda la parte genitourinaria. Entonces hace que no llegue toda esa información. Y cuando no llega esa información empiezan a pasar al inicio muy pocas cosas, pero de a poco el cuerpo empieza a funcionar mal y empieza a dar mensajes de que funciona mal. No necesariamente al inicio es una enfermedad, sino que puede ser que perdemos más el equilibrio, no tenemos fuerza para determinados movimientos o la perdemos esa fuerza, la concentración se empieza a ir para levantar cosas, claro, tal cual. Entonces, a medida que eso va transcurriendo y que esa presión sigue sobre ese nervio, empieza a haber mayores problemas. Imagínense, el ejemplo que di hoy,
a medida que pasa el tiempo que no se riega un sector del parque, eso se va secando cada vez más. Entonces, ¿qué hace generalmente la medicina con eso? Bueno, se secó esta parte del pasto, le voy a poner fertilizante. Se secó aquella, le voy a poner una inyección con una vitamina. Se enfermó tal cosa, voy a poner tal cosa. Entonces trata de ir por sectores viendo a ver qué hace. La quiropraxia no hace eso. La quiropraxia lo que hace es desbloquear las zonas de los aspersores o las mangueras que no llega agua a ese lugar para que llegue agua y el pasto por sí solo se autorregenere y empiece a crecer. Esa es la diferencia entre las otras profesiones de salud y la quiropraxia. Y hay una palabra que es clave en esto de la quiropraxia, que es cuidado. La quiropraxia busca cuidar la salud y no tratar la salud, que es algo diferente. ¿Saben cuál es la diferencia entre cuidar y tratar? Cuidar, tratar ya se va con el síntoma. Bien. Cuidar es mantener que está bien la salud. O sea, es un mantenimiento prácticamente. Claro. Para no luego caer a la enfermedad. Para no luego caer. Tratar es cuando el cuerpo ya está enfermo. Cuando el cuerpo ya está enfermo. Tal cual. Eso mismo busca la quiropraxia. Cuidar lo que se tiene y mejorarlo. Perfecto. Un genio. Entonces, ¿a través de qué? De la corrección de lo que son subluxaciones vertebrales. Que se mueve un poquito la vértebra, comprime el nervio y no llega esa información a ese órgano. Entonces, cuando no llega la información a ese órgano, el cuerpo empieza a hacer un montón de procesos que al inicio no empieza con un dolor, porque la mayoría de la gente viene con dolores al quiropráctico, el 95-99% de las personas, y dolores de columna. Entonces, para que llegue ese momento ya pasó mucho tiempo que la vértebra se movió de su lugar. O sea, pasó mucho tiempo que no estuvieron regando una determinada zona del parque. ¿Por qué se produce? Esa palabra rara que la subluxación, ahora voy a ir a eso. Entonces, ocurre esa subluxación, el cuerpo empieza a funcionar mal, empieza muy probablemente con el tiempo a generar síntomas, al inicio no, porque imaginen que cuando empiezan los síntomas ya pasó mucho tiempo que no se estuvo regando una zona del parque. Entonces, las causas de esta subluxación son 3, y en parte las dijeron. Tiene que ver con la parte química, la parte física y la parte emocional. Parte química es sencillo, lo que comemos, lo que dejamos de comer, el aire que respiramos, lo que tomamos, si fuman algo, no fuman, todo lo que ingieren químicamente a su organismo, a través de todas las partes de nuestro cuerpo. La parte física tiene que ver con hacer actividad física, no hacer actividad física, hacer movimientos repetitivos en el trabajo que van empezando a perjudicar nuestras articulaciones y nuestra columna. También tiene que ver con golpes, con caídas, también, y lo que son los microtraumatismos, que esto es lo que dije antes, o sea, constantemente hacer lo mismo en el trabajo. El sobrepeso también sería una causa física que empieza a complejizar la situación. El mal gesto deportivo. Entonces, esa es una parte, y la otra parte que es muy importante, y no hay que dejarla de lado, es la parte del estrés y las emociones. Los quiroprácticos tenemos en cuenta que un estrés muy grande de una persona, por lo que sea, y tampoco tan grande, sino a veces muchas veces repetido durante los días, y semanas, meses y años, empieza a generar estas subluxaciones vertebrales. Entonces, teniendo en cuenta estas causas, empiezan a moverse las vértebras, interfiere en la comunicación y la persona no empieza a funcionar bien. Esa es una diferencia entre funcionar bien y sentirse bien. ¿Saben cuál es la diferencia? Los dolores. Los dolores. Pero vos, por ejemplo, si comiste una comida en mal estado y te agarra diarrea y vómitos, ¿eso es sentirse bien, funcionar bien, o sentirse mal y funcionar mal? ¿O qué? Está funcionando bien, porque la diarrea está limpiando. Está limpiando, pero te está sintiendo mal. Entonces, no es lo mismo sentirse mal que funcionar mal, ni tampoco sentirse bien, que tiene que ser funcionar bien. Entonces hay personas que de la nada están en sus días cotidianos y tienen un infarto. Y no sabemos si estaba funcionando bien o no, pero se sentía bien. Entonces hay un montón de ejemplos que puedo seguir diciendo,
entre la diferencia entre funcionar bien y sentirse bien. La quien comprimido por esas vértebras que se mueven del lugar y permitiendo que el cuerpo haga su proceso de autosanación. Y la autosanación, muchos dirán, ¿qué tiene que ver eso? Es sencillo, es más sencillo. Es permitir que el cuerpo funcione bien, llegue la información a todas las áreas de nuestro cuerpo, desde el cerebro hacia el cuerpo, y que el cuerpo haga lo que tenga que hacer. Básicamente, desde adentro hacia afuera, sin medicamentos, sin nada. O sea, que la información llegue correctamente a todos los lados de este parque, que el agua llegue a todos lados. Esa sería, digamos, la analogía con el jardín. Entonces, ustedes se preguntarán, o no, o capaz que sí, ¿cómo se corrige esto? Porque para poder, cuando la vértebra se mueve del lugar, no es solamente hacer así, ¡pam!, y que suene todo como muchas veces se ven en los videos. Esto se corrige primero buscando y evaluando qué vértebra se movió. Y para buscar y evaluar eso hay un montón de formas. Una es mirar a la persona cómo está su postura, palpar a la persona cómo está su tono muscular, sus vértebras, sentir los ligamentos, los músculos, la movilidad de cómo está, ver radiografías también para ver cómo están las alineaciones de los huesos de la columna. Otra cosa que se llama más termografía, medir la temperatura de la piel de la columna, que eso permite, que nosotros lo hacemos, permite saber cuando una vértebra se fue del lugar, porque estos nervios, entre inervar los músculos, que es lo que la mayoría conoce, inervan los órganos. Entonces, ¿qué pasa? Y la piel. Entonces, cuando una vértebra se comprime del lugar, interfiere en la temperatura de la piel de esa zona. Y nosotros pasamos un aparatito y vemos que esa zona hay diferentes temperaturas de un lado y del otro. Y ahí ya nos da un indicio de dónde puede estar la vértebra que se movió. Entonces, después de toda esa evaluación, se empieza a utilizar, digamos, nuestras manos, primero antes que nada, y después esta camilla. Que se puede usar la camilla o no se puede usar la camilla. Yo puedo hacer un ajuste si quiero arriba de esa mesa, pero va a ser mucho más cómodo arriba de la camilla. En el consultorio utilizamos la camilla y me vas a ayudar a levantar eso, mirá. Fuerza, fuerza. Ahí, y ahora lo bajamos, mirá. Ayúdame acá con la mano. Acá sí. Eso se llama drop, que hace ruido para ayudar a ajustar la columna cuando está ahí. Me ubico mis manos, subo esto y bajo. Eso es uno de los ajustes. Se puede hacer tal cual. Con la camilla se puede poner a la persona de costado, boca abajo, boca arriba. Siempre con toda una evaluación previa que lleva un determinado tiempo. Y se corrige lo que se llama la subluxación. ¿Qué pasa después de esto? La persona empieza a generar, la mayoría, cambios en su sistema nervioso. Porque imaginen que si yo, imaginen esto nomás, yo muevo una vértebra que está desde que nacieron posiblemente movida, comprimiendo un nervio que interfiere en el sistema digestivo. Entonces, la muevo y esa persona después puede poner diarrea, dolor de panza, sentirse muy cansado, como dijiste hoy. Entonces, todo eso se llama reacciones adaptativas para generar la autosanación. La mayoría de las personas me dicen que después de terminar de quiropraxia empiezan a dormir mucho y se sienten cansados. Y es básicamente porque el sistema nervioso empezó a accionar, a empezar a autorregularse. Tal cual, estaba nervioso y se empezó a relajar. Entonces, básicamente, eso es lo que busca la quiropraxia, digamos, sanar desde adentro hacia afuera, para que el cuerpo haga todo su proceso de autosanación. Por eso lo que buscamos nosotros no es tratar algo, sino cuidar a la columna para que el cuerpo funcione mejor y uno se pueda adaptar mejor a las situaciones de su vida. Eso es básicamente. Y también hay que tener en cuenta algo, y le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes piensan que si no riegan esta parte del parque por 2 semanas, el césped se empieza a secar? ¿Ustedes piensan que de un día al otro se va a poner verde? No. Bueno, lo mismo pasa con el cuerpo. Llega un proceso de tiempo que ese nervio esté descomprimido para que empiece a funcionar y toda esa energía que se mueve a través de los nervios lleguen y constantemente vayan retroalimentando y alimentando esa zona con los impulsos que tienen que llegar para que funcione correctamente. Ejemplo, el intestino. Entonces,
Básicamente, de forma sencilla, esto es lo que hace la quiropraxia. Ayuda a mejorar, a potenciar la salud. No se utilizan medicamentos. Se pueden hacer en niños de recién nacido y hasta adultos ya atendidos de 98 años. Se puede también ir al quiropráctico si no se siente dolor, porque funciona mejor el cuerpo. Por ende, puede mejorar el sueño, puede mejorar la coordinación, puede mejorar la concentración, puede mejorar el estado de ánimo, puede mejorar la energía que tenemos durante el día, porque el cuerpo está funcionando bien y mandando toda la información que tiene que mandar a todo el cuerpo. Otra cuestión más es que la quiropraxia, la visita a quiropráctico es poco tiempo, no es algo que dure un montón de tiempo. Y mucha gente dice, pero solamente la primera sesión es media hora, primera visita, y las otras promedios tienen 10 minutos. Entonces la gente me dice, pero en 10 minutos. Y yo le digo, ¿y qué más necesitas? Si hoy en día demoramos para un montón de cosas, vamos a hacer una fila, demoramos, vamos a tal lugar, demoramos. La visita al quiropráctico muchas veces es más rápida que esperar en la cola de un supermercado. Entonces, eso es un beneficio para la persona, y hoy en día que todos andamos apurados y queremos hacer un montón de cosas. Entonces, esa gente que me dice, genial, estacioné, subí, me atendiste y me fui. Y tardé 15 minutos. Entonces, ¿Tiene que ver la quiropraxia con las articulaciones? Con las articulaciones de la columna tiene que ver, sí. ¿Pero de la columna solamente? De la columna solamente. Solamente esa otra curiosidad, se trata solo de la columna. Específicamente. Dolores en las articulaciones puede tener que ver con la columna. Puede tener que ver con la columna, porque por la columna baja toda la información y se distribuye a todos los órganos de nuestro cuerpo, incluso los huesos de la mano, codo, hombro, pierna. ¿Qué diferencia hay con la osteopatía? La diferencia con la osteopatía es que nacieron más o menos en la misma época, 1895. Los dos que la descubrieron vivían más o menos a 300 kilómetros. Se dice que se conocieron, pero no se sabe. Ahí conté un poco de historia. Y la diferencia es que la quiropraxia se encarga en el sistema nervioso y en la columna. La osteopatía, no soy osteópata, pero hasta donde sé, se encarga de todo el cuerpo y no solamente de la columna, sino de las articulaciones y de las vísceras. Y sobre todo se enfoca más en algo que se llama ley de la arteria, que es liberar las arterias para que llegue sangre a una zona y esa zona funcione mejor. Es algo similar, simplemente nosotros enfocamos en la columna y el sistema nervioso, la osteopatía un poco más global. Bueno, esto me perdona, lo que decías recién en la alivio que se sentiría, también influye en dormir mejor. Sí, muchísimo. Porque lo que nosotros estamos haciendo con un ajuste es estimular las hormonas que se llaman de la felicidad, por ejemplo, las endorfinas, y la pituitaria, que es la encargada del sueño y la relajación. Entonces, cuando nosotros ajustamos, el sistema nervioso se empieza a autorregular y el sueño es una de las primeras cosas que el 95% de la gente lo manifiesta. Esa pregunta la hacemos, ¿cómo duerme la persona? Y después de varias visitas te dice, no, estoy durmiendo mejor y descanso mejor. Incluso hay gente que se ha puesto mal porque tiene sueño todo el tiempo después de empezar quiropraxia. Y yo le digo, pero genial, le digo, porque tu cuerpo, para poder reparar los tejidos que están dañados de hace tanto tiempo que no le llega agua a ese lugar, necesita tiempo y necesita que vos pares un poco y que duermas más, porque durante el sueño es el mayor momento que el cuerpo repara los tejidos y lo empieza a sanar. ¿Por qué? Perfecto. Porque está trabajando el estómago y manda menos sangre al cerebro. Entonces, el cuerpo se tiene que enfocar en digerir esa comida. Y toda la sangre, la información y la energía va enfocada ahí. Y es un rato nomás. 20 minutos, media hora como mucho. Y después... Claro, y después lo que hace es ya empezar a distribuir que el sistema nervioso relaje y empiece a autosanarse. En esa sensación como después de comer. Claro, contribuye al sistema parasimpático. Al parasimpático. Nuestro organismo que funciona cuando dormimos. Ese es el sistema Tal cual. Si no dormimos, no reparamos. Primero como una cuestión con el auto, ¿no? Cuando recién hablabas del cuidado, ¿no? Como
punto lo vamos a llevar al mecánico donde ya lo tenemos roto, sería una forma, y si no, lo trabajamos preventivamente y lo llevamos antes que se nos rompa, ¿no? Hacemos el trabajo de llevarlo cada 6 meses al service. Sí. La pregunta sería, ¿cómo es la quiropraxia al service? ¿Vas una vez, vas cada 6 meses, vas cada vez que lo necesitas? ¿Cómo sería el cuidado, en los tiempos? Los tiempos es un proceso que requiere tiempo, como expliqué hoy con lo del parque. Entonces, los tiempos al inicio se necesitan ajustes más frecuentes, o sea, regar más frecuentemente, gracias, regar más frecuentemente el parque, o sea, más visitas frecuentes. ¿Por qué? Al principio. Y eso depende de cada persona cómo está, que se evalúa en el momento de la primera visita. Entonces, si una persona tiene una subluxación desde que nació, no va a ser lo mismo de una persona que la tiene hace un año. Entonces, el cuerpo va a tener capacidad de autosanarse y autorregularse más rápido. Entonces, hay planes, digamos, de cuidado, o sea, después de la primera visita se ve cómo está la persona en su columna y se dice, bueno, mira, vamos a empezar 2 veces por semana, 1 vez por semana, y después se va a ir espaciando a medida que tu columna vaya teniendo flexibilidad y se mantenga esa vértebra en el lugar que tiene que estar, con el nervio liberado, o sea, llegándole agua a las zonas que tienen que llegar agua. ¿Porque se puede volver para atrás? Se tiende a volver para atrás porque eso se llaman patrones o hábitos de subluxación. Que si recuerdan las causas que le dije, todos tenemos todo el tiempo estreses emocionales, físicos y químicos. Entonces, la quiropraxia también, más allá de invitar a la persona a que haga su cuidado, ayudamos también dando sugerencias en esas 3 áreas. No somos ni psicólogos ni tampoco nutricionistas, sino que decimos, bueno, estaría bueno que visites a alguien encargado de tu nutrición o a alguien encargado de salud mental, y la parte física sí podemos ayudar un poco porque somos kinesiólogos, ¿no? Entonces también vamos cuidando en esa parte a la persona para que acompañe todo el proceso, o sea, desde las áreas que generan la subluxación y nosotros corrigiéndolas, para que la persona salga más rápido de esos patrones que tienen que ver con los movimientos de las vértebras que siempre tienden a irse al mismo lugar. Claro, porque la patología viene de muchos años, cuesta para que no es un mago, entonces tiene que ser más constante. Claro, al inicio más frecuente y después se va distanciando. Hay 3 etapas que tiene la quiropraxia. Una etapa es la flexibilidad, que la columna empieza a tener movimiento, que se empiecen a lubricar los engranajes, yo digo así como en un auto. Y una vez que eso ocurre y va bajando la inflamación de las zonas que están inflamadas de forma crónica durante mucho tiempo, y van bajando las tensiones musculares y se van regulando, una vez que ocurre eso empieza la etapa de estabilización, que se pueda estabilizar esa vértebra en el lugar donde tiene que estar, siempre con el nervio liberado. Y después lo otro, que yo le llamo mantenimiento o evolución. Mantenimiento es que lo pueda mantener, no volver para atrás, y evolución es que pueda avanzar más allá en su salud y mejorar su salud incluso de lo que podría ser solamente mantenerla. ¿Usted trabaja con el instituto? ¿Con el instituto? A ver. Si trabaja con instituto. Se refiere a si trabaja con obras sociales. Bien, no trabajamos por obras sociales porque no lo cubren las obras sociales a esto. Porque no lo reconocen. Pero si uno va al kinesiólogo y a la vez es quiropráctico, Sí. ¿lo atiende por ese problema o no? Lo que pasa es que ahí hay 2 diferencias. La kinesiología es algo diferente a la quiropraxia. Si bien en Argentina para ser quiropráctico hay que ser kinesiólogo, apuntan a diferentes cuestiones. Uno a tratar algo y otro a cuidar algo. Entonces, las obras sociales no lo reconocen a eso. La respuesta se la dejo a usted mismo. Yo no la voy a dar. ¿Por qué no la reconocen? Imaginen, tratar, cuidar. Tratar. No reconocen ninguna especialidad de la kinesiología. Claro, no la reconocen. El kinesiólogo hace. No les conviene económicamente. Osteopatía sí reconoce instituto, te digo porque yo hace unos años, pero eso genera que la práctica sea distinta. En algunos puntos sí reconoce la osteopatía hasta 4 o 5 prácticas. Yo lo hice. La cranofacial no. La osteopatía cranofacial, que la luego buscando la instituto no la reconoce. No la reconoce. Igual implica que los kinesiólogos tengan que practicarla de otra forma porque es distinta.
Claro, Cuando yo tuve mi primer problema de distensión de ligamento, tampoco lo cubría el instituto. Hasta que con el tiempo tuve que hacer malabares para conseguir algo, no había acá en Neuquén. No sabía, no era reconocido. Hasta que de alguna manera por ahí conseguí que me atendieran. que lo atendieran. Porque en ese tiempo, para los que estaban, que eran traumatólogos, Claro, tuvimos que hacer era pegarle los meniscos. Pero yo no tenía problema de meniscos, tenía problema de un ligamento. justamente por eso nosotros, o sea, no lo cubre básicamente en las obras sociales y también piensa en la respuesta ustedes y básicamente es eso. Y nosotros buscamos que la persona no es un costo esto, sino le decimos que es una inversión. Porque imaginen cómo cambiaría sus vidas si pueden dormir bien todas las noches, si mejora su humor, si... Bueno, los dolores es algo que la mayoría viene por eso, que la mayoría ayuda en eso. No digo que en todos, porque hay excepciones, pero la mayoría ayuda. Si sus intestinos mejoran y pueden ir de cuerpo todos los días, la gente que no iba todos los días. Si pueden orinar mejor o orinan menos. Si sienten más energía para hacer sus cosas de su vida cotidiana. Imaginen todos esos cambios, cómo influye esa inversión. Muchísimo. Entonces, ahí está la respuesta de por qué sí o por qué no, quizás, no sé. Una consulta, en el caso de lo que son hernias de disco, situaciones cervicales, ¿también ayuda, digamos, la quiropraxia? Sí, puede ayudarlo, sí. Puede ayudarlo. En realidad no enfocamos en eso, porque lo que buscamos nosotros es qué zona se movió la vértebra. Muchas veces la zona donde se producen hernias de disco no es la zona de la subluxación. Yo he atendido gente que vino con esa condición y no le he tocado la vértebra donde tiene la hernia de disco y he ajustado a las zonas que había que ajustar por la evaluación quiropráctica y han mejorado. Y no le he tocado la zona de la hernia de disco. En el caso de rectificaciones cervicales, yo por ejemplo hace 22 años que me dedico a la programación y tengo los hombros hechos pelotas, tengo avanzamiento a veces un conocimiento en los brazos. Tengo, digamos, un problema, me han hecho de tendinitis, digamos, pero todo apunta a la postura, digamos. Yo empiezo a trabajar y empiezo con los problemas. Claro, vos ahí lo estás diciendo, hay una causa que puede ser física en tu caso, sumada quizás a un poco de estrés, que genera ciertos hábitos, que tu cuerpo responde a eso durante años y que llegó un momento que esa zona ya no llegó más agua. Y así está. Se empezó a sacar determinada zona del parque. Entonces la quiropraxia busca estaba en automático, no cuidaba mi postura y empiezan a tener más conciencia de su postura y eso hace que mejore también su condición por la que vino. No sé si respondí a la pregunta. Y la rectificación es una consecuencia y adaptación de subluxaciones que vienen de mucho tiempo. O sea, que la rectificación es que la parte del cuello es derecho. En vez de tener una curvita así esta parte del cuello, la cervical es recta. Apuntaba, digamos, si en mi caso, digamos, todavía es recomendable, digamos, ir a ver En realidad siempre es recomendable, porque es un cuidado. No, digo, porque Sí. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Sí, lo que hay es que el cuerpo tiene limitaciones de la materia, se llama. Que imaginen que si el suelo este se seca y la tierra ya está muy utilizada, no va a crecer como antes. Esas son limitaciones de la materia.